Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general. La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Chascomús para que garanticen la participación ciudadana en relación al proyecto Ecoparque que se prevé realizar en un predio de 75 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial número 20 y que conllevaría una serie de amenazas ambientales para el ecosistema de la zona. Además solicitó un estudio de posibles localizaciones alternativas al predio de Ruta 20 que resulten efectivamente viables, la definición del área de influencia del proyecto para el análisis de posibles impactos ambientales, tanto directos como indirectos, y el cumplimiento de la normativa vigente vinculada a la localización de rellenos sanitarios, especialmente en cuanto a la presencia de pozos de agua en el radio de los 500 metros de los predios que consideran. Para hablar sobre el tema, recibimos en nuestros estudios a Virginia de Francesco y a Cecilia Loruso, integrantes del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Cecilia, contanos cómo se originó esta actuación y cómo empezó a trabajar el área en el tema. Bueno, se presentaron acá en la Defensoría la Comisión de Vecinos de Ruta 20. Son los vecinos de los campos linderos al predio en el que se pretende hacer este ecoparque. El ecoparque es un relleno sanitario en realidad, digamos, ¿no? Tiene una planta para la separación de residuos reciclables y demás. Todo es un proyecto, estoy hablando en el tiempo presente, pero esto se proyecta para ser construido dentro de poco tiempo. Esto se prevé hacerlo en un predio de la Ruta 20, que es una ruta provincial muy cercana a la ciudad de Chascomús, del otro lado de la Ruta 2. Bueno, los vecinos de los predios que están alrededor se presentaron ante la Defensoría porque estaban preocupados por los impactos que esto puede tener sobre el ambiente, ¿no? Hay unas lagunas que están muy cerca, son la laguna Las Margaritas y la laguna Las Mulas, que albergan una gran biodiversidad, tienen una función ecosistémica, como se dice, ¿no? Tiene un rol en la preservación de las sequías, las inundaciones, atrapa carbono, que es lo que produce el cambio climático. Entonces también tienen, como todo humedal, tienen un rol en la preservación del ambiente en general, digamos, no solamente ahí puntualmente, sino que forma parte del sistema general para beneficio de todos. Y bueno, esta zona de la Ruta 20, en la que hay muchas lagunas, humedales, bajos, es una zona baja en general. De hecho, las napas están muy cerca de la superficie, por lo tanto el proyecto no es como un relleno sanitario normal en el que uno hace un pozo, digamos, por decirlo fácilmente, un pozo y entierra. Y entierra la basura adentro del pozo, sino que acá lo que se proyecta es construir en altura, digamos, una contención para esos residuos que se vuelquen ahí adentro. Esto podría generar, digamos, una diferencia en cómo hoy escurren las aguas. Habría que ver qué pasa con los efluentes, en los periodos en que esto se inunda. Cómo esto afecta tanto las napas de agua, como decían ustedes, que se recomendó en relación al tema de los pozos de agua, porque la fuente de agua de la zona son los pozos subterráneos, los acuíferos subterráneos. Entonces, hay una preocupación por cómo se puedan ver afectados. Estas eran las preocupaciones que acercaron los vecinos de ese predio. Entonces empezamos a trabajar pidiendo información a las autoridades que tienen competencia. Claro, en especial, por supuesto, en primer lugar, lo que en ese momento era la OPDS, que ahora es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que es la autoridad ambiental del distrito, digamos, y la que tiene a cargo la realización de las evaluaciones de impacto ambiental y demás, pero también al Ministerio de Ambiente de la Nación, porque esto forma parte de un plan federal de erradicación de basurales a cielo abierto.
Hay que marcar que esto es un proyecto para cerrar un basural que está hace décadas operativo en Chascomús y que efectivamente produce una contaminación enorme. Claro, cada vez está más cerca de la ciudad, además. Es decir, ese basural a cielo abierto que hay en Chascomús está muy cerca, está dentro del casco urbanizado ahora. Claro, en su momento por ahí estaba un poco más alejado de las casas, de las viviendas, pero ahora ya está... Sí, al crecer la ciudad está lindero a los vecinos y bueno, la verdad que el pasivo ambiental, eso sí hay que reconocerlo, el pasivo ambiental es enorme. Es decir, la necesidad de quitar ese basural. Eso es muy genuino, muy necesario. Y de hecho era un reclamo de los vecinos de la zona y de toda la ciudad de Chascomús, digamos, ¿no? Porque bueno, ahí hay una fuente de contaminación que además afecta también la laguna de Chascomús, las encadenadas. Es un pasivo ambiental importante. Hay que resolverlo, eso es muy importante remarcarlo. Pero bueno, la actuación, digamos, va en el sentido, la actuación de la Defensoría del Pueblo, va en el sentido de tratar de que la solución a ese problema sea realmente integral y significativa y evitemos generar otros pasivos ambientales, otras afectaciones al ambiente que puedan ser evitados. Sí, evitables, claro. Directamente. Y ahora íbamos a continuar con Virginia. Queríamos saber, ustedes estuvieron recorriendo la zona. Sí. ¿No? Así es. Sí, ¿Qué pudieron observar? ¿Qué pudieron observar al respecto del cuidado del medio ambiente? Bueno, en primer lugar, esto que les comentaba Cecilia, una de las recorridas fue para conocer el actual basural a cielo abierto y bueno, sí, hay que reconocer que la ciudad está ahora al lado, está urbanizado prácticamente al lado, que el pasivo es realmente muy importante y la necesidad de que eso deje de estar así es, en primer lugar, fundamental. Hasta ahí hay mucho acuerdo. Y en segundo lugar, recorrimos la zona donde se proyecta hacer el relleno sanitario. Entonces, bueno, en ese relleno sanitario, en esa zona del relleno sanitario, pudimos ver algunas cuestiones, bueno, interesantes. Primero, bueno, que parte del terreno, como surgía de los mapas, nos parecía que salía de los mapas, pero en la información que teníamos no era tan claro. Vimos que efectivamente una parte de ese terreno es baja y había un bajo inundable. Eso en el único estudio que hay, que es un estudio de elegibilidad del predio, le daban como poca importancia. Decían que bueno, que la zona en realidad no era muy inundable, o que en realidad que es inundable solo unos meses al año, con lo cual, bueno, nosotros nos preocupó porque decíamos, bueno, la basura va a estar todos los meses del año, ¿no? ¿Cómo claro, se va a hacer y para dónde van a escurrir las aguas? Y si esa zona hay unos meses que están inundados y acá se van a construir paredes, taludes para contener los residuos. ¿A dónde va a ir ese agua? ¿A dónde va a ir el agua? ¿Va a estar en contacto con la basura o no? ¿Cómo va a circular? Como preguntas ¿Cómo que se va a tratar el efluente de eso, porque no? creo que la basura, cuando ustedes ponen una basura arriba una de la otra, y uno la compacta, eso larga unos líquidos, se conocen como lixiviado, es un efluente líquido bastante, de características bastante desagradables, que si eso además mezclado con el agua de lluvia escurre hacia las lagunas o hacia los campos linderos, bueno, evidentemente pueden generar un peligro, aparte de que pueden ser fuente de vectores que impacten sobre la salud, como bueno, de mosquitos, de ratones, bueno, hay cuestiones que hay que tener en cuenta en general. Eso, bueno, nos llamó primero la atención, verificar que el predio tenía una parte realmente baja, no todo es bajo, pero hay una parte que realmente es baja y aún en esta sequía tan importante que había, se veía ese bajo inundable con agua. Y después que, bueno, está realmente muy cerca de una de las lagunas, del extremo de una de las lagunas, que era lo que los vecinos nos decían y no quedaba tan claro ni en las imágenes satelitales ni en ese estudio primero que teníamos, que es bien preliminar. Entonces, bueno, pudimos recorrer el predio y las lagunas vecinas y, bueno, ver cómo eso interactuaba y, bueno, también charlar un poco con estos vecinos que son linderos al predio y que, bueno, por supuesto tienen estas preocupaciones. Que ¿Y ellos qué alternativas proponen para ese? No, bueno, hay, digamos, ellos piden... Supongamos, yo soy vecina de Chascomús y me vienen a instalar eso. Yo no sé, ¿qué propongo? Para que no quiero eso al lado de mi casa. Bueno, eso es un problema súper común. Que por quede supuesto, claro que todos, lógicamente, ¿no? Nadie quiere un relleno sanitario al lado de su casa desde ya. Sí. Pero bueno, digamos que hay, hay para una que entiendan necesidad. nuestros oyentes, ¿no? Lo digo. Por supuesto, sí, está claro. tipificado. Hay un montón de estudios que con estas cuestiones pasa así acá en todo el mundo, ¿no? Por Le eso. dicen el efecto NIMBY, ¿no? Not Sí. in my backyard, no mi patio trasero. Exacto. Porque nadie quiere el problema, pero la realidad es que para que toda la sociedad esté mejor, una parte, y tienes una parte pequeña, asume un costo
Eso es cierto, y ese costo tiene que ser el menor posible. El menor posible, pero acá me están Digamos. diciendo que van a hacer un paredón para arriba, que van a poner... Es difícil. Afecta, además, por ejemplo, bueno, hay vecinos que crían abejas, eso por supuesto se va a ver afectado, Sí, la abeja es justo muy, muy delicada. Tienen huertas orgánicas, ahí, bueno, no va a ser la misma la vida después de un relleno sanitario si eso se instala ahí. Los vecinos sí, por supuesto, reclaman que se evalúen otras alternativas, ellos señalan algunas, pero bueno, eso, digamos, quedará en las autoridades, hay que ver si las alternativas que los vecinos proponen o que se puedan identificar a futuro son viables, Sí, ¿no? Porque por hay que ver dónde realmente es posible situar un relleno sanitario como este. Después está la cuestión de que, sea donde sea que se instale este relleno sanitario, tenemos que tratar de que el impacto sea el menor posible. Por supuesto, hay impactos que los prevemos justamente buscando el sitio que sea mejor, ¿no? Un sitio que no sea bajo, etcétera. Para eso hay herramientas que el Estado tiene, como declarar de utilidad pública un determinado terreno, ¿no? Si el Estado no es propietario de un terreno, pero ese terreno está, digamos, se identifica que está libre, que podría ser utilizado para estos fines y que realmente es mejor que otro que uno tiene disponible, bueno, quizás evaluando y poniendo en la balanza los pros y los contras de un terreno, del otro, etcétera, eso podría llegar a ser una posibilidad. Eso permite prever impactos ambientales. Ahora, cuando ya tenemos el predio definido y lo que tenemos que hacer es mitigar los impactos ambientales, o sea, minimizar lo que se va a generar. Exacto. Bueno, ahí tenemos que empezar a hablar de una gestión integral de los residuos sólidos, que no sea simplemente una cuestión de separar algunos residuos y después todo lo demás tirarlo adentro del pozo o de la montaña, como decíamos, sino que acá lo que tenemos que hacer es primero separar en serio, en el sentido de la separación en origen, la separación de todos los residuos que resultan reciclables, no solo de una parte, porque también está esto, ¿no? Nosotros en la ciudad lo vemos todos los días. Eso te iba a decir, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires está lleno de estos casos y la basura no está como corresponde. Está yendo al relleno sanitario, ¿no? Exacto. Claro. Solamente se separa aquello que se puede vender. Porque Sí. bueno, las personas que separan los residuos en general son lo que llamamos los recuperadores, urbanos, ¿no? Los recuperadores famosos. informales. Que son trabajadores informales, que no reciben un sueldo del Estado para hacer este trabajo, que viven de eso que pueden vender, entonces tienen que maximizar sus esfuerzos. O sea, si yo me puedo llevar un paquete, digamos, lleno de cartones, que eso yo sé que lo puedo vender y que está más o menos a buen precio, etcétera, o tengo que dedicar un montón de horas en separar pedacitos chiquititos de plástico que no sé si me los van a comprar y que además los tengo que limpiar porque si no no me los compran sucios, que no están a buen precio y demás, bueno, yo me llevo los cartones pero los plásticos no me los llevo porque de eso depende mi ingreso y el de mi familia, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ahí hay que mejorar la gestión de la separación del circuito de ese material que se recupera para que realmente no termine en el relleno sanitario. Acá está previsto una separación en el propio ecoparque, digamos, en el relleno sanitario va a tener, según el proyecto, un galpón, incluso una compostera para poder compostar los residuos orgánicos, pero bueno, digamos que la forma en que se recuperan y se recomercializan estos residuos siguen siendo la misma, entonces necesitamos una política activa para que esto no dependa simplemente de la capacidad de demanda que tiene el mercado de esos productos, ¿no? Y además, otro punto es... Claro, con una visión más ambientalista también, ¿no? Exacto, Sí. bueno, y bien vinculado a la cuestión ambiental, reducir al mínimo posible la toxicidad de los residuos que van al relleno sanitario, porque hoy, por ahí, hay residuos que no son recuperables, pero que son inmensamente tóxicos. Sí, a todos les ha pasado, ¿no? Un resto de pintura que a todos nos pasa, ¿dónde se tira? Te queda un pedacito de pintura, el envase, no sabes dónde ponerlo, Una un solvente, pila. las Totalmente, pilas. sí. Hay cosas Un que hay termómetro rol- que uno se le rompe y Es eso adentro verdad, tiene mercurio. ¿Ves? Sí, Que como uno sí. se queda pensando con muchas cosas, uno se tomó conciencia, no sabe muy bien, aún queriendo hacer las cosas bien,
no sabe muy bien qué hacer con ellas. Exactamente. Entonces ahí hay un rol importante del Estado y también del sector privado, pero que tiene que estar fustigado, digamos, por el Estado, por la necesidad, para empezar a dar solución a estas cuestiones y que no vaya todo a un relleno sanitario o peor aún a un basurero a cielo abierto. Exacto. Por lo que estuvo contando Cecilia, el camino no fue el correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En estos casos y conforme a las leyes ambientales, ¿cómo se debe proceder para ejecutar un proyecto de esta magnitud? Bueno, es una pregunta de muy profundo nivel porque hay muchas cosas que se pueden hacer claramente mejor. En primer lugar, nosotros entendemos, y ahí hay una discusión muy fuerte que aparece en la resolución que se emitió, entendemos que los estudios de impacto ambiental tienen que ser como una de las primeras instancias que estén disponibles. Toda esa información tiene que estar disponible para la sociedad y el estudio tiene que estar primero. Y ese estudio, de alguna manera, tiene que incorporar en sus etapas bien tempranas la selección de alternativas. Puede ser, en este caso es un predio, ¿sí? ¿Dónde lo voy a poner? Porque donde yo ponga este relleno sanitario va a determinar que algunos impactos directamente se eviten. Si yo lo pongo lejos de las lagunas, no tengo impacto en las lagunas, es tan simple como eso, ¿no? O el agua no escurre hacia ahí. Pero esto nos pasa a todo nivel, nos pasa cuando se hace una ruta. O sea, la selección de alternativas es clave. ¿Pasa o no pasa por adentro de la ciudad el camión? ¿Pasa por el costado? ¿Pasa más lejos? ¿Cuánto me aumenta el tiempo de circulación? Y estas cuestiones normalmente no se hacen tan así. Se hace rápidamente, se hace como un proceso interno en que se dice, bueno, a ver, lo mejor sería esto. Ya una vez que tenemos lo que sería mejor para un grupo de personas, entre comillas, porque lo que es mejor para unos puede no serlo para otros, con eso se avanza. Y sobre eso se hace el estudio de impacto ambiental. En este caso en particular, lo que se pone de manifiesto es que el orden de las etapas de esa manera, que es como hoy se está haciendo, genera una importante conflictividad y no nos permite prever algunos impactos y directamente evitarlos. Hoy lo que se va a hacer, se va a hacer el estudio de impacto ambiental y lo que se va a hacer es, bueno, si esta es la situación, vamos a hacer todo lo posible en este escenario para que los riesgos sean menores. Pero capaz que el escenario podría haber sido otro. Te entendí perfecto. Si arrancamos antes con el estudio de impacto ambiental. Y bueno, yo creo que eso es uno de los puntos que va a trascender de este caso. Se ¿no? licitó la obra, ya está licitada, está adjudicada a una empresa. Entonces, nuestro planteo es para el resto de las obras que restan del Plan Federal de Erradicación de Basurales a cielo abierto. Y en realidad, para toda la obra pública, digamos, ¿no? Porque como decía Virginia, esto pasa en todo nivel, todo tipo de obra tiene estas características. Que primero se hagan los estudios de impacto ambiental, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El camino no es el correcto, está mezclado. Claro. Está mezclado. Sí, hay bueno, de alguna manera... La normativa no es tan clara. Para nosotros es evidente, ¿viste? Cuando uno lo ve y lo lee, para mí es evidente. Pero viste que está la ley y la interpretación. Y esa interpretación para algunos es un poco distinta. Nosotros hacemos esta interpretación, creemos que está del lado de que los impactos sean menores, del lado de que la conflictividad social sea menor, porque con más información, más a tiempo, más temprana, algunas cosas se pueden anticipar y que si hacemos ese cambio conceptual de interpretación de la norma sin cambiarla, No, incluso siguiendo el espíritu de la propia ley general del ambiente, digamos, ¿no? Porque esa es la ley que rige la ley marco la cuestión del estudio de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, siguiendo el espíritu de esa ley, bueno, uno considera que esto tiene que ser previo a establecer contratos, a definir las cuestiones principales del proyecto, ya están definidas cuando uno hace la licitación. Entonces, esto tiene que ser antes. Bueno, entonces la conclusión es que llegó la Defensoría sería esto, el pedido de que se haga un estudio de impacto ambiental y, bueno, por supuesto, que haya participación ciudadana también. Sí, tal cual. Y lo que hicimos además, dada la característica particular del entorno, que era una zona baja, y que hoy todavía no tenemos una ley de humedales, fue pedir que este estudio de impacto ambiental tenga una mirada orientada a humedales, digamos, que presten atención a cómo circulan las aguas, cuánto tiempo la zona está inundada y cuánto es una zona seca, que la parte que está inundada es parte del ciclo, digamos, ¿no? El humedal, esta parte inundada, parte seca, entonces que eso se preste atención. Estos taludes que se van a hacer, cómo interrumpen la escorrentía, el agua que va a permear, cuánto va a estar en la napa, porque también hay ríos subterráneos. Entonces, que esa mirada, que muchas veces nuestros estudios de impacto ambiental son muy terrestres, sí, son muy terrestres porque nosotros estamos muy acostumbrados a que la tierra esté seca la mayor parte del año. Claro. Entonces, bueno, que tengan esa otra mirada, o sea, que son como dos pequeñas patas, ¿no? Que se cambie un poco el orden para atender estas cuestiones y que ese estudio de impacto ambiental, en este caso puntual, digamos, tenga esa mirada en particular para atender a su entorno. Chicas, la verdad que como siempre es un placer tenerlas porque son súper claras con las respuestas, muy precisas. Muy educativas, además. Sí. Muchas gracias, Virginia, gracias a ustedes. Cecilia, por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.